La echaron de su casa por dar a luz a una niña. Temiendo perderla, sola y sin esperanza, jamás imaginó que las palabras de aquel apache le darían una nueva oportunidad. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. Las campanas de la iglesia de Socorro resonaban con una gravedad que Clara Medina sentía hasta en los huesos. Era enero de 1873, y el aire frío de Nuevo México se colaba por las rendijas de la gran ventana de la Hacienda del Sol como susurros de mal augurio. Llevaba 7 meses cargando en el vientre lo que podría ser su salvación o su condena. Sus manos, hinchadas por el embarazo, descansaban sobre la curva de su barriga mientras observaba las montañas lejanas que se alzaban como murallas contra el horizonte. «Debe ser varón», murmuró al silencio de la habitación. «Debe ser». Pero su corazón sabía lo que su mente se negaba a aceptar. En los sueños veía una niña. Una pequeña con los ojos oscuros de su difunto esposo y la determinación feroz que ella misma había heredado de su madre. Los sueños no mentían. Nunca lo habían hecho. La puerta se abrió sin previo aviso. Don Ezequiel Medina entró con esa manera suya de ocupar cualquier espacio, como si el mundo entero le debiera reverencia. Su barbacana estaba perfectamente recortada. Su traje impecable a pesar del polvo del campo. Pero en sus ojos había algo que Clara conocía demasiado bien, la frialdad de un hombre que calculaba el valor de las personas como ganado en el mercado. «Clara», dijo sin ceremonia, «el médico vendrá mañana para examinarte». Ella no se volvió de la ventana. «No es necesario. El niño nacerá cuando deba nacer. No es una sugerencia». Don Ezequiel se acercó hasta quedar a su lado. «Han pasado 7 meses desde que enterramos a Roberto. Es hora de que sepamos si llevas en tu vientre el futuro de esta familia o simplemente un error». Las palabras cayeron como golpes. Clara cerró los ojos, sintiendo cómo su cuerpo se tensaba. Su hijo no fue un error, y tampoco lo será mi hijo. «Nuestro hijo», la corrigió con voz cortante. «Si es varón, será un Medina. Si es hembra...» Se detuvo, dejando que el silencio terminara la frase. Clara se volvió entonces para mirarlo. Don Ezequiel tenía 70 años, pero su presencia seguía siendo imponente. Era un hombre que había construido su imperio con determinación, y cuando fue necesario, con crueldad. Las tierras de la hacienda se extendían por miles de acres. Los rebaños de ganado llevaban la marca Medina desde California hasta Texas. Pero todo eso, toda esa riqueza acumulada durante décadas, dependía ahora de lo que crecía en el vientre de una mujer que nunca había deseado estar ahí. «¿Y si es niña?», preguntó Clara con voz apenas audible. Los ojos de don Ezequiel se endurecieron. «Entonces encontrarás tu camino en algún otro lugar. Una mujer que no puede dar hijos varones a esta familia no tiene lugar en ella». El golpe de sus palabras la dejó sin aire. Clara había sabido, desde el momento en que Roberto murió aplastado por un caballo salvaje, que su posición en la hacienda era precaria. Pero escuchar la sentencia dicha con tanta naturalidad la hizo comprender la verdadera dimensión de su soledad. «Roberto me amaba», susurró. «Roberto era un soñador», replicó don Ezequiel. «Yo soy un hombre práctico, y la práctica me dice que una mujer sin hijos varones, una mujer sin familia propia que la respalde, es una carga que esta hacienda no puede sostener». Clara sintió las primeras contracciones esa misma noche. Estaba sola en la habitación que había compartido con Roberto, rodeada de los muebles que él había tallado con sus propias manos, cuando el dolor la dobló por la mitad. Era diferente a las molestias que había sentido durante meses.
Este dolor tenía propósito, dirección. Era el dolor que anuncia el fin de la espera. «No», murmuró al dolor, como si pudiera negociar con él. «No todavía. Dame más tiempo». Pero el cuerpo tiene sus propias leyes, y la criatura que llevaba dentro había decidido que era momento de conocer el mundo. Durante horas, Clara luchó sola contra las contracciones que llegaban como olas implacables. Se mordía el labio inferior para no gritar, sabiendo que cualquier sonido traería a don Ezequiel y a las criadas, y con ellos el juicio que tanto temía. Cuando finalmente llegó el amanecer, también llegó la partera. Doña Carmen era una mujer anciana que había traído al mundo a medio pueblo de Socorro. Sus manos eran suaves pero firmes, y su voz llevaba la serenidad de quien ha visto nacer la vida incontables veces. «Respira, mija», susurró mientras examinaba a Clara. «El bebé viene pronto». «¿Puedes saber si es niño o niña?», preguntó Clara entre jadeos. Doña Carmen la miró con ojos comprensivos. «Solo el Señor lo sabe, niña. Pero he traído al mundo muchos bebés, y todos son bendiciones, sin importar lo que lleven entre las piernas». Las siguientes horas se difuminaron en una nebulosa de dolor y esfuerzo. Clara perdió la noción del tiempo, del lugar, de todo, excepto la necesidad primaria de traer a su hijo al mundo. Cuando finalmente sintió la última contracción y escuchó el primer llanto, el alivio la inundó como agua fresca. Pero fue un alivio que duró apenas segundos. El llanto era agudo, musical, femenino. Doña Carmen levantó a la criatura con manos expertas, limpió el pequeño cuerpo con movimientos precisos y luego la envolvió en una manta suave. La niña era hermosa, perfecta, con los ojos oscuros de su padre y una mata de cabello negro que brillaba húmedo bajo la luz de la mañana. «Es una niña sana y fuerte», anunció doña Carmen, con una sonrisa que se desvaneció al ver la expresión de Clara. El mundo se detuvo. Clara supo, en ese instante, que acababa de perder todo. No habría más noches en la habitación de Roberto, no habría más comidas en la mesa grande del comedor, no habría más lugar para ella en la única vida que había conocido desde los 17 años. «Démela», susurró extendiendo los brazos. Cuando la niña se acurrucó contra su pecho, Clara sintió una mezcla de amor feroz y terror absoluto. Esta pequeña criatura, tan vulnerable, tan perfecta, era ahora lo único que tenía en el mundo. Y también era la razón por la cual lo había perdido todo. «¿Cómo la llamarás?», preguntó doña Carmen suavemente. Clara miró el rostro de su hija, memorizando cada detalle. Los ojos que se abrían lentamente, las pequeñas manos que se agitaban buscando calor, los labios perfectos que se fruncían en un gesto que recordaba tanto a Roberto. «Lucía», dijo finalmente. «Se llamará Lucía». La puerta se abrió sin ceremonia. Don Ezequiel entró seguido por su hijo mayor Diego, un hombre de 40 años que había heredado el temperamento frío de su padre y su talento para los negocios. Ambos hombres se detuvieron al ver a Clara con la criatura en brazos. «¿Varón o hembra?», preguntó don Ezequiel sin acercarse. El silencio se extendió como una mancha de aceite. Doña Carmen miró a Clara con compasión, pero no dijo nada. Era Clara quien debía pronunciar las palabras que sellarían su destino. «Hembra», murmuró sin levantar la vista. Don Ezequiel asintió lentamente, como si hubiera recibido la confirmación de algo que ya sabía. «Diego, que preparen la carreta. Clara partirá esta tarde». «¿Esta tarde?». La voz de Clara se quebró. «Pero la niña acaba de nacer. Necesita...». «La niña no es responsabilidad de esta familia», la interrumpió don Ezequiel con frialdad. «Una hembra no puede continuar el nombre Medina. No tiene valor para nosotros». «Padre», intervino Diego con incomodidad, «tal vez podríamos...». «Nada».
La voz de don Ezequiel resonó en la habitación como un trueno. Esta mujer ha fracasado en su único propósito. No hay lugar para fracasos en la Hacienda del Sol. Clara apretó a Lucía contra su pecho, sintiendo cómo la pequeña se agitaba al percibir la tensión. Por favor, solo unos días más. Para que se fortalezca, te daré una hora para que te prepares, dijo don Ezequiel dirigiéndose hacia la puerta. Diego te dará algo de dinero y provisiones. Después de eso, tus problemas ya no son nuestros. ¡Esta también es su nieta!, gritó Clara, encontrando por fin su voz. ¡Lleva la sangre de Roberto! Don Ezequiel se detuvo en el umbral. Cuando se volvió, sus ojos eran como hielo. Roberto está muerto. Esta criatura no es más que un recordatorio de un fracaso. No quiero recordatorios de fracasos en mi tierra. Cuando los hombres se fueron, doña Carmen se acercó a Clara y puso una mano suave en su hombro. «Mija, tengo una hermana en Santa Fe. Si puedes llegar hasta allá...» «No llegaré a Santa Fe», murmuró Clara mirando por la ventana hacia el desierto que se extendía hasta el horizonte. «No con una recién nacida». «Entonces que Dios te acompañe», susurró la partera. «Y que proteja a esta niña inocente». Una hora después, Clara se encontraba en la entrada de la Hacienda del Sol con una bolsa pequeña que contenía sus pocas pertenencias. Un vestido de cambio, el chal que había sido de su madre y el collar de plata que Roberto le había regalado el día de su boda. Diego le entregó una bolsa con algunas monedas y un odre de agua. «No es personal, Clara», murmuró, evitando su mirada. «Es como son las cosas». Clara no respondió. Tenía a Lucía envuelta en una manta, y la niña dormía ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. El silencio del desierto la envolvió mientras se alejaba de la única vida que había conocido, adentrándose en un futuro incierto con nada más que amor maternal como guía. No se volvió a mirar atrás, no podía permitírselo. El sol de febrero en Nuevo México era despiadado, incluso en los meses fríos. Clara había caminado durante 3 horas cuando sintió que las fuerzas comenzaban a abandonarla. Lucía se había despertado con hambre y su llanto débil pero persistente llenaba el silencio del desierto como un eco de desesperanza. «Shh, mi amor», susurraba Clara meciendo a la niña mientras caminaba. «Todo va a estar bien. Mamá va a encontrar un lugar para nosotras». Pero sus palabras sonaban huecas, incluso a sus propios oídos. No conocía este territorio. Los senderos que se abrían ante ella parecían perderse en la inmensidad árida, y cada paso la alejaba más de todo lo familiar. El peso de la maternidad, que horas antes había sido una bendición teñida de miedo, ahora se convertía en una carga que sus piernas temblorosas apenas podían sostener. Había perdido el sendero principal hacia una hora. En su desesperación por encontrar agua, había seguido lo que parecía un arroyo seco, esperando que la llevara a algún manantial. Pero el lecho del río no mostraba signos de haber visto agua en meses, quizás años, solo piedras pulidas por vientos antiguos y la huella ocasional de algún animal que había pasado por ahí en busca de la misma quimera que ella perseguía. Lucía lloraba ahora con más insistencia. Clara se detuvo bajo la sombra escasa de un mezquite retorcido y se sentó en una roca plana. Su cuerpo aún dolía por el parto y cada paso había sido una pequeña tortura. Abrió su vestido y acercó a la niña a su pecho. Lucía se aferró con desesperación, y Clara sintió el alivio extraño de poder dar algo, cualquier cosa, en medio de tanto desamparo. «Eres fuerte», le murmuró a su hija mientras la alimentaba. «Tienes que ser fuerte por las dos». El viento levantó polvo a su alrededor, y Clara cerró los ojos tratando de no respirar la tierra que flotaba en el aire. Cuando los abrió de nuevo, notó algo que hizo que su corazón se acelerara. Humo.
Una delgada columna de humo se alzaba desde detrás de una colina baja, a menos de 1 milla de distancia. Fuego significaba gente, gente significaba ayuda, o al menos la posibilidad de ayuda. Clara terminó de amamantar a Lucía, la envolvió cuidadosamente en la manta y se obligó a ponerse de pie. Sus piernas protestaron, pero la esperanza le dio fuerzas que no sabía que tenía. Comenzó a caminar hacia el humo, cada paso una pequeña victoria contra el desaliento. La colina era más empinada de lo que había parecido desde la distancia. Para cuando llegó a la cima, estaba sin aliento y empapada en sudor a pesar del frío. Pero lo que vio desde arriba la llenó de una mezcla de esperanza y terror. Abajo, en un valle pequeño protegido por rocas rojas, había un campamento. No era un pueblo ni siquiera una estación de paso. Eran tiendas de piel, dispuestas en un patrón que Clara reconoció de historias que había escuchado. Un campamento apache. Su primer instinto fue retroceder, esconderse, desaparecer antes de que la vieran. Las historias que había escuchado sobre los apaches estaban llenas de violencia, de mujeres capturadas, de crueldades inimaginables. Pero mientras vacilaba, Lucía comenzó a llorar de nuevo y el sonido pareció llevar por el aire. Una figura emergió de una de las tiendas. Incluso a la distancia, Clara pudo ver que era un hombre alto, de movimientos seguros. La había visto. Ya no había posibilidad de esconderse. El hombre comenzó a subir la colina hacia ella con pasos medidos pero rápidos. Clara se quedó paralizada, abrazando a Lucía contra su pecho, sin saber si correr o esperar. Sus piernas, de cualquier manera, no la habrían llevado muy lejos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver su rostro, Clara se sorprendió. Era joven, quizás de su misma edad, con facciones fuertes y ojos que no mostraban la crueldad feroz que había esperado. Su piel era del color de la tierra después de la lluvia y su cabello negro estaba trenzado a los lados con tiras de cuero decoradas con pequeñas cuentas. Se detuvo a unos pasos de ella y la estudió con una mirada que era intensa pero no amenazadora. Sus ojos se posaron en Lucía, que había dejado de llorar y miraba al extraño con la curiosidad inocente de los recién nacidos. ¿Estás perdida?, preguntó en un español claro, aunque con un acento que Clara no pudo identificar. La pregunta era tan simple, tan humana, que Clara casi lloró de alivio. Sí, admitió con voz ronca. Mi hija y yo necesitamos ayuda. El hombre asintió lentamente. Mi nombre es Nahuel. ¿De dónde vienes? De la Hacienda del Sol. Era Clara Medina. Se corrigió instintivamente, recordando que ya no tenía derecho a usar ese nombre. ¿Era? Nahuel notó la corrección. ¿Y ahora? Clara miró a su hija, luego al horizonte vacío que se extendía en todas direcciones. Ahora solo soy Clara. Nahuel estudió su rostro, y Clara tuvo la sensación de que veía más de lo que ella había dicho. Tu hija está enferma. Clara bajó la vista y notó con horror que tenía razón. Lucía estaba demasiado quieta, su respiración demasiado rápida. Su pequeño rostro tenía un tinte rosado que no había estado allí por la mañana. El calor del desierto, murmuró Nahuel, y el frío de la noche. Los recién nacidos no pueden regularse solos. ¿Puedes ayudarla? Las palabras salieron como una súplica desesperada. Nahuel la miró por un momento largo, y Clara sintió que estaba siendo evaluada de maneras que no entendía. Finalmente, asintió. «Ven conmigo», dijo, y comenzó a caminar de regreso hacia el campamento. Clara lo siguió, aunque cada paso la llevaba más profundo hacia lo desconocido. Pero lo desconocido, por terrible que pudiera ser, tenía que ser mejor que la muerte segura en el desierto. El campamento apache era diferente a todo lo que Clara había imaginado. No había signos de la salvajería brutal de las historias. En su lugar, vio familias.
Mujeres que trabajaban curtiendo pieles o moliendo grano, niños que jugaban entre las tiendas, hombres que reparaban armas o herramientas con precisión meticulosa. Cuando entraron al campamento, Clara fue consciente de las miradas. No eran hostiles, exactamente, pero sí cautelosas. Una mujer mexicana con una recién nacida era algo inusual, algo que requería explicación. Nahuel la llevó hasta una tienda que estaba apartada de las demás. Era más grande que el resto y estaba decorada con símbolos pintados que Clara no reconoció. «Espera aquí», le dijo, y entró a la tienda. Clara se quedó de pie, meciendo suavemente a Lucía, consciente de las miradas de curiosidad que recibía. Algunos niños se acercaron, atraídos por la presencia de la recién nacida, pero sus madres los llamaron de vuelta con voces firmes. Nahuel salió de la tienda acompañado por una mujer mayor. Era pequeña, pero tenía una presencia que llenaba el espacio a su alrededor. Su rostro estaba marcado por años de sol y sabiduría, y sus ojos, aunque amables, eran penetrantes. «Soy Itzel», dijo la mujer en español. «Nahuel me dice que tu bebé está enferma». Clara asintió sin poder hablar por la emoción. «Déjame verla», dijo Itzel extendiendo los brazos. Con manos temblorosas, Clara entregó a su hija a la curandera. Itzel examinó a Lucía con movimientos suaves pero expertos, tocando su frente, revisando sus ojos, escuchando su respiración. «Fiebre del desierto», diagnosticó finalmente. «Pero no es grave todavía. Podemos curarla». «¿De verdad?» Clara sintió que las piernas se le doblaban de alivio. «Sí, pero tomará tiempo, y tú también necesitas descanso y comida». Itzel miró a Clara con ojos comprensivos. «¿Cuándo comiste por última vez?» Clara trató de recordar. «Ayer por la mañana, creo». Itzel intercambió una mirada con Nahuel. «Ven», le dijo a Clara, «vas a quedarte con nosotros hasta que tu hija esté bien». Clara miró alrededor del campamento, a las caras que la observaban con curiosidad, pero sin malicia evidente. «¿Por qué me ayudan?» «Porque puedes ayudar también», respondió Nahuel. «Una mujer que acabó de dar a luz puede amamantar a otros bebés. Tenemos niños que necesitan leche materna». Clara entendió. No era solo caridad. Era un intercambio, una forma de supervivencia mutua. «¿Cuánto tiempo?» «Hasta que tu hija esté fuerte», dijo Itzel, «y hasta que sepas a dónde vas». Esa noche, Clara se encontró en una tienda pequeña pero cómoda, con Lucía durmiendo en un Moisés tejido con cuidado exquisito. Itzel había preparado una infusión de hierbas que estaba ayudando a bajar la fiebre de la niña, y había alimentado a Clara con un guisado que sabía mejor que cualquier cosa que hubiera probado en la hacienda. Por primera vez en días, se sintió segura. Durante las siguientes semanas, Clara descubrió que la vida en el campamento Apache tenía un ritmo propio, diferente a todo lo que había conocido. No había campanas que marcaran las horas, ni campesinos corriendo a cumplir las órdenes de un patrón. En su lugar, había una armonía natural que seguía los patrones del sol, la luna y las necesidades de la comunidad. Lucía se recuperó rápidamente bajo el cuidado de Itzel. La fiebre bajó después del segundo día, y pronto la niña estuvo amamantándose con vigor y durmiendo tranquilamente. Pero Clara también tenía otros niños que alimentar, como había prometido. Una mujer joven llamada Aiyana había perdido a su propio bebé en el parto y no podía producir leche para el hijo de su hermana fallecida. Clara se convirtió en la nodriza no solo de Lucía, sino también del pequeño Kuruk, un niño de apenas un mes que había quedado huérfano. «Es un intercambio justo», le explicó Nahuel una mañana mientras Clara alimentaba a los dos bebés bajo la sombra de un roble. «Tú das vida, nosotros te damos refugio». Clara había aprendido a no sobresaltarse cuando Nahuel aparecía sin ruido a su lado. Se movía como si formara parte del paisaje, tan natural como el viento o las sombras de las nubes. «¿Por cuánto tiempo? ¿Tienes prisa por irte?»
La pregunta la tomó desprevenida. No sé a dónde ir, admitió. No tengo familia, no tengo hogar. Nahuel se sentó en el suelo junto a ella, con esa gracia económica que caracterizaba todos sus movimientos. ¿Por qué te echaron de la hacienda? Clara había evitado esa conversación durante semanas, pero había llegado el momento de la verdad. Porque Lucía es mujer. Don Ezequiel necesitaba un heredero varón para continuar el nombre de la familia. ¿Y tu esposo? Murió antes de que naciera Lucía. Clara miró a su hija, que dormía satisfecha después de comer. Un caballo salvaje lo aplastó. Nahuel asintió lentamente. Entre mi gente, los niños pertenecen a la madre, no al padre. Una mujer que pare es respetada sin importar el sexo de sus hijos. ¿Y los hombres no tienen objeciones? Los hombres inteligentes entienden que sin mujeres que den vida no hay futuro para nadie. Nahuel sonrió ligeramente. Los hombres tontos. Bueno, su estupidez es su propio castigo. Clara se encontró riendo por primera vez en meses. La risa se sintió extraña en su garganta, como si fuera un sonido que había olvidado cómo hacer. «Tienes una risa bonita», observó Nahuel. «Deberías hacerlo más seguido». Clara sintió calor en las mejillas y se concentró en acomodar a Lucía en sus brazos. «¿A poco de qué reír en mi vida? Entonces, tal vez necesitas cambiar tu vida». La conversación fue interrumpida por la llegada de un grupo de jinetes en el horizonte. Clara sintió inmediatamente la tensión que se extendió por el campamento. Los hombres apache aparecieron como por arte de magia, armados con rifles y arcos. Las mujeres recogieron rápidamente a los niños y se dirigieron hacia las tiendas. «¿Qué pasa?», preguntó Clara, abrazando protectoramente a Lucía. «Mexicanos», murmuró Nahuel, poniéndose de pie con un movimiento fluido. «Quédate aquí». Pero Clara reconoció las siluetas que se acercaban y su corazón se hundió. Don Ezequiel cabalgaba al frente, acompañado por Diego y 3 vaqueros armados. Había venido a buscarla. «¡Clara!», gritó don Ezequiel cuando estuvo lo suficientemente cerca. «Sal de ahí inmediatamente». Clara se puso de pie lentamente, sintiendo que todos los ojos del campamento estaban sobre ella. Era el momento de la verdad, el momento en que tendría que elegir entre la seguridad conocida de la sumisión y la libertad incierta de la resistencia. «No», dijo con voz clara, «no voy a volver». Don Ezequiel desmontó de su caballo con movimientos rígidos de ira. «No tienes opción en esto, muchacha. Eres una Medina, y los Medina no viven como salvajes». «Ya no soy una Medina», replicó Clara, sintiendo que cada palabra le daba más fuerza. «Usted me echó de su casa, recuerda. Ahora soy solo Clara». «Eres mi nuera», gritó don Ezequiel, «y esa criatura lleva sangre Medina». «Esta criatura tiene nombre», dijo Clara alzando la voz. «Se llama Lucía, y es mi hija, no su propiedad». Nahuel se colocó silenciosamente junto a Clara, no amenazante, pero claramente protector. Don Ezequiel lo notó y su expresión se endureció aún más. «¿Así que ahora te juntas con indios?» Su voz estaba cargada de desprecio. «Roberto se revolcaría en su tumba si viera en lo que te has convertido». «Roberto me amaba», dijo Clara con firmeza. «Me amaba tal como era, no como usted quería que fuera». «Roberto era un soñador», espetó don Ezequiel. «Un hombre práctico habría entendido que las mujeres necesitan dirección, necesitan que las controlen». «Las mujeres necesitan respeto», intervino Nahuel con voz calmada pero firme. «Y protección, no control». Don Ezequiel se volvió hacia él con ojos llenos de ira. «Nadie te pidió tu opinión, salvaje». El insulto flotó en el aire como humo venenoso. Clara vio cómo la tensión se extendía por el campamento, cómo las manos se movían instintivamente hacia las armas. Pero Nahuel no reaccionó con ira. En su lugar, sonrió con una calma que era más intimidante que cualquier amenaza. «Usted viene a nuestro territorio», dijo Nahuel con cortesía peligrosa,
Insulta a nuestros huéspedes y luego nos llama salvajes. Es interesante. Esta mujer no es su huésped, rugió don Ezequiel. Es mi nuera, y se viene conmigo ahora mismo. Eso, dijo una voz nueva, depende de lo que ella quiera. Todos se volvieron hacia la fuente de la voz. Itzel había emergido de su tienda, acompañada por varios guerreros apache, pero no era su presencia lo que hizo que don Ezequiel retrocediera instintivamente. Era la autoridad natural que emanaba de cada uno de sus movimientos. «Soy Itzel, curandera y consejera de este campamento», dijo dirigiéndose directamente a don Ezequiel. «Clara y su hija han estado bajo mi protección. Cualquier decisión sobre su futuro debe incluir su propia voz». Don Ezequiel miró alrededor del campamento, evaluando las fuerzas. Sus 3 vaqueros parecían incómodos, superados en número y fuera de su elemento. Diego se había mantenido en silencio, pero Clara pudo ver en sus ojos que no aprobaba completamente los métodos de su padre. «Clara», dijo don Ezequiel con voz controlada, «has tenido tiempo para reflexionar sobre tu situación. Ahora debes volver a casa y cumplir con tus responsabilidades». «¿Cuáles responsabilidades?», preguntó Clara. «Usted me dejó muy claro que yo no tenía valor para su familia». «He reconsiderado», admitió don Ezequiel con dificultad. «Una mujer joven necesita la protección de una familia y la niña necesita un hogar apropiado». Clara entendió inmediatamente. No era compasión lo que había traído a don Ezequiel hasta ahí. Era orgullo herido y posiblemente presión social. Una nuera viviendo entre apaches era un escándalo que podía dañar la reputación de la familia Medina. «No», dijo Clara con más firmeza de la que había mostrado nunca. «No vuelvo. Lucía y yo estamos bien aquí». «No seas ridícula», explodó don Ezequiel. «No puedes criar a una niña entre salvajes». «¿Por qué no?», preguntó Clara. «Aquí es respetada. Aquí tiene valor sin importar su sexo. Aquí no tiene futuro». «En su casa tampoco lo tenía», replicó Clara. «Al menos aquí puede crecer libre». Don Ezequiel se volvió hacia Diego. «Convence a tu cuñada de que está cometiendo un error». Diego había permanecido en silencio durante todo el intercambio, pero ahora se adelantó. «Clara», dijo con voz suave, «entiendo por qué estás enojada. Papá fue duro contigo, pero piensa en Lucía. ¿Qué tipo de vida tendrá aquí? Una vida donde es valorada por lo que es, no por lo que puede dar a los hombres», respondió Clara. «¿Y cuando crezca? ¿Qué pasará entonces?». Clara miró a Nahuel, quien asintió ligeramente. «Entonces decidirá por sí misma qué tipo de vida quiere», dijo Clara, «como yo he decidido ahora». Don Ezequiel entendió que había perdido la discusión. Su rostro se puso rojo de ira y humillación. «Si te quedas aquí», dijo con voz temblorosa de furia, «nunca más serás bienvenida en tierra civilizada. Te conviertes en india para siempre». «Entonces me convierto en india para siempre», respondió Clara sin vacilar. Don Ezequiel remontó su caballo con movimientos bruscos. «Diego, vámonos. Esta mujer ya no es familia nuestra». «Papá», comenzó Diego, pero su padre lo silenció con una mirada. Mientras los jinetes se alejaban, Clara sintió una mezcla de alivio y terror. Había quemado sus puentes, ya no había vuelta atrás. Nahuel se acercó a ella. «¿Estás segura de tu decisión?». Clara miró a Lucía, que había dormido tranquilamente durante toda la confrontación, luego al campamento apache que la había acogido cuando no tenía nada. «Sí», dijo finalmente, «estoy segura». Los meses que siguieron fueron de transformación gradual. Clara aprendió el ritmo de la vida apache, que era tan diferente al mundo rígido y jerárquico de la hacienda. Aquí, las decisiones se tomaban por consenso, las mujeres tenían voz en asuntos importantes y los niños crecían rodeados por toda la comunidad, no solo por sus padres inmediatos.
Lucía prosperó como una flor del desierto después de la lluvia. Ya tenía 6 meses y había desarrollado una personalidad que combinaba la determinación feroz de Clara con algo más suave, más observador. Le gustaba estar con otros niños, pero también pasaba horas contemplando el cielo o siguiendo con los ojos el vuelo de los pájaros. Clara había aprendido suficiente apache como para comunicarse básicamente y había enseñado español a algunos de los niños. Se había convertido en una especie de puente cultural, traduciendo no solo palabras, sino conceptos e ideas entre dos mundos que habían estado separados por siglos de desconfianza mutua. Pero lo más significativo había sido su relación con Nahuel. Al principio había sido solo gratitud. Él la había salvado a ella y a Lucía, les había dado refugio cuando no tenían ningún otro lugar donde ir. Pero gradualmente la gratitud se había convertido en algo más profundo. Nahuel era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido. No esperaba obediencia ciega de las mujeres, no trataba a los niños como propiedad, no medía el valor de las personas por su utilidad económica. Era una mañana de septiembre cuando Clara se dio cuenta de que estaba enamorándose de él. Estaba lavando ropa en el arroyo que corría cerca del campamento, con Lucía jugando en la hierba a su lado, cuando Nahuel apareció con 2 caballos. Uno era el Mustang negro que siempre montaba, el otro era una yegua castaña más pequeña, con ojos inteligentes y temperamento dócil. ¿Te gustaría aprender a montar?, preguntó Nahuel. Clara dejó la ropa y se puso de pie, secándose las manos en el delantal. ¿Montar? No sé si todas las mujeres apaches saben montar, dijo Nahuel con una sonrisa. Y tú eres apache ahora, ¿no es cierto? La idea la emocionó más de lo que había esperado. En la hacienda, las mujeres respetables no montaban caballos. Era considerado impropio, incluso peligroso. Pero aquí, las reglas eran diferentes. ¿Y Lucía? Puede venir con nosotros. Los bebés apaches aprenden a montar antes que a caminar. Durante la siguiente hora, Nahuel le enseñó los básicos de la equitación apache. Era diferente al estilo mexicano que había visto ocasionalmente. Aquí, el jinete y el caballo se movían como una sola entidad, comunicándose a través de pequeños cambios de peso y presión más que a través de riendas y espuelas. El caballo es tu compañero, no tu esclavo, le explicó Nahuel mientras ajustaba la postura de Clara. Tienes que escucharlo, respetarlo, trabajar con él. Sus manos en su cintura, guiándola, eran firmes pero gentiles. Clara se encontró muy consciente de su cercanía, del olor a cuero y hierba que siempre lo acompañaba, de la forma en que sus ojos se concentraban cuando le enseñaba algo. ¿Por qué haces esto?, preguntó Clara de repente. ¿Enseñarte a montar? Todo. Ayudarme, protegerme, ser tan amable conmigo. Nahuel se detuvo y la miró directamente a los ojos. ¿Por qué crees? Clara sintió que el corazón se le aceleraba. No lo sé. Por eso pregunto. Porque, dijo Nahuel lentamente, desde que llegaste, algo ha cambiado en mí. Algo que creía que había muerto hace mucho tiempo. Clara bajó la vista, sintiendo calor en las mejillas. ¿Qué había muerto? La esperanza, admitió Nahuel. La esperanza de que era posible amar de nuevo. Las palabras flotaron entre ellos como promesas no hechas. Clara levantó la vista y vio en los ojos de Nahuel algo que la hizo temblar. Deseo, sí, pero también ternura, respeto y algo más profundo que no tenía nombre. Nahuel, comenzó, pero él se adelantó. No tienes que decir nada ahora, murmuró. Solo quería que supieras. Esa noche Clara no pudo dormir. Se quedó despierta en su tienda, escuchando la respiración suave de Lucía, pensando en las palabras de Nahuel. Había estado tan concentrada en sobrevivir, en proteger a su hija, que no había permitido que su corazón considerara la posibilidad del amor. Pero ahora
con las estrellas brillando a través de la abertura de la tienda, se permitió imaginar un futuro diferente, un futuro donde no estaba sola, donde Lucía crecía con una figura paterna que la valoraba, donde ella misma podía ser amada por quien era realmente. Al día siguiente, Nahuel no mencionó su conversación del día anterior, pero algo había cambiado entre ellos. Había una nueva conciencia, una corriente eléctrica que saltaba cuando sus manos se rozaban accidentalmente, cuando sus ojos se encontraban a través del campamento. Clara se dio cuenta de que no era la única que había notado el cambio. Itzel la observaba con ojos conocedores y a veces sonreía de una manera que sugería que sabía perfectamente lo que estaba pasando. Fue Itzel quien finalmente abordó el tema una tarde mientras preparaban medicinas juntas. «Nahuel es un buen hombre», dijo la curandera sin preámbulos. Clara mantuvo los ojos en las hierbas que estaba moliendo. «Sí, lo es. Ha estado solo mucho tiempo, desde antes de que llegaras». «¿Por qué?», preguntó Clara, a pesar de que sabía que estaba siendo demasiado directa. «Porque eligió mal una vez», respondió Itzel. Se enamoró de una mujer que no pudo aceptar completamente su forma de vida. Cuando las cosas se pusieron difíciles, ella eligió la comodidad por encima del amor. Clara asintió lentamente. ¿Y ahora? Ahora ha encontrado a alguien que ya ha probado que puede elegir el amor por encima de la comodidad. Las palabras de Itzel resonaron en Clara durante días. Era verdad. Había elegido quedarse en el campamento apache no por comodidad, sino por principios, por amor a su hija y por respeto hacia las personas que la habían acogido. Había elegido lo desconocido sobre lo familiar, porque lo desconocido ofrecía algo que lo familiar nunca había tenido: respeto. Una semana después, mientras Clara enseñaba español a un grupo de niños apache, Nahuel se acercó con expresión seria. «Necesito hablar contigo», dijo en voz baja. Clara sintió un toque de pánico. «¿Qué pasa?» «Vienen visitantes, oficiales del gobierno territorial. Quieren hablar sobre tratados». Clara entendió inmediatamente las implicaciones. Los oficiales gubernamentales no venían a hacer vida social. Venían a evaluar la situación del campamento, posiblemente para determinar si representaba una amenaza o si debía ser trasladado. ¿Qué significa eso para nosotros? Nahuel miró hacia donde Lucía jugaba con otros bebés. Podría significar que tendremos que movernos de nuevo. Más lejos, a lugares donde será más difícil sobrevivir. Clara sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Justo cuando había comenzado a sentir que tenía un hogar, la posibilidad de perderlo aparecía como una sombra en el horizonte. ¿Cuándo llegan? Mañana. Esa noche, el campamento se preparó para la visita oficial. No había pánico, pero sí una eficiencia silenciosa que hablaba de experiencia en estas situaciones. Las armas fueron escondidas discretamente, los niños fueron instruidos sobre cómo comportarse, y las mujeres prepararon comida especial para mostrar hospitalidad. Clara se encontró en el centro de una discusión estratégica. Su presencia en el campamento podía ser vista como evidencia de que los apaches eran pacíficos, capaces de coexistir con mexicanos. O podía ser vista como evidencia de que habían capturado a una mujer blanca, lo cual podría justificar acción militar contra ellos. «Deberías esconderte», sugirió uno de los guerreros más jóvenes. «No», dijo Nahuel firmemente, «Clara está aquí por elección propia. Eso debe quedar claro». «¿Y si no nos creen?», preguntó otro. «Entonces», dijo Clara, sorprendiéndose a sí misma con su firmeza, «les diré yo misma por qué estoy aquí». Nahuel la miró con admiración y algo más: orgullo. «¿Estás segura?» «Sí», respondió Clara. «Es hora de que el mundo sepa que algunas mujeres eligen su propio destino». Los oficiales llegaron al amanecer con una escolta de soldados que levantó polvo contra el cielo rosado del desierto. Clara los observó desde la entrada de su tienda,
con Lucía en brazos, mientras evaluaba a los hombres que podían determinar el futuro del campamento que se había convertido en su hogar. El oficial al mando era un hombre de mediana edad con uniforme impecable y mostachos cuidadosamente arreglados. Su postura rígida y la forma en que miraba alrededor del campamento hablaban de alguien que ya había decidido que los apaches eran un problema que requería solución. A su lado cabalgaba un hombre más joven, un intérprete oficial del gobierno territorial, y detrás de ellos venían 6 soldados con rifles listos. Nahuel salió a recibirlos con Itzel y 2 de los guerreros más ancianos del campamento. Clara notó la diplomacia cuidadosa de la recepción. Suficientes guerreros para mostrar que el campamento no era indefenso, pero no tantos como para parecer amenazante. Itzel llevaba su vestimenta ceremonial más fina, estableciendo inmediatamente su autoridad como líder espiritual. «Soy el coronel James Mitchell», anunció el oficial al mando desde su caballo. «Vengo en nombre del territorio de Nuevo México para evaluar la situación de este campamento». El intérprete tradujo las palabras al apache, aunque Clara sabía que tanto Nahuel como Itzel entendían perfectamente el inglés. Era parte del juego diplomático, una forma de controlar el ritmo de la conversación. «Soy Nahuel», respondió él en español, obligando sutilmente al intérprete a cambiar de idioma. «Este es nuestro campamento. Estamos en paz». El coronel Mitchell desmontó y se acercó con pasos medidos. Sus ojos recorrieron el campamento, tomando nota de cada detalle. Cuando su mirada se posó en Clara, se detuvo abruptamente. «¿Esa mujer es mexicana?», preguntó con sorpresa evidente. «Soy Clara Medina», respondió ella antes de que nadie más pudiera hablar. Se acercó al grupo con Lucía en brazos, consciente de que este momento definiría todo lo que vendría después. «Y estoy aquí por mi propia elección». El coronel Mitchell intercambió una mirada rápida con el intérprete. «Señora Medina, ¿está usted siendo retenida contra su voluntad?». «No», respondió Clara firmemente. «Estoy aquí porque este campamento me dio refugio cuando mi propia familia me abandonó». «¿Abandonó?». El coronel frunció el ceño. «¿Por qué motivo?». Clara sintió todos los ojos sobre ella. Era el momento de la verdad completa, sin medias palabras ni excusas. «Porque di a luz una hija mujer en lugar del heredero varón que esperaban». El silencio que siguió a sus palabras fue denso como miel. El coronel Mitchell parecía estar procesando información que no encajaba con sus preconcepciones sobre la situación. «¿Y estos apaches la acogieron?». «Me salvaron la vida», respondió Clara. «A mí y a mi hija. Cuando no tenía a dónde ir, cuando estaba muriendo en el desierto, me encontraron y me ofrecieron hogar». Itzel se adelantó y comenzó a hablar en apache. El intérprete tradujo. «La curandera dice que Clara ha sido valiosa para la comunidad. Ha amamantado niños huérfanos, ha enseñado español a los jóvenes, ha ayudado a tender puentes entre las culturas». «Entiendo», murmuró el coronel Mitchell, aunque su expresión sugería lo contrario. «Señora Medina, ¿no preferiría regresar a la civilización? Puedo hacer arreglos para que sea escoltada a Santa Fe o Albuquerque». «Esta es la civilización», respondió Clara con calma. «Una civilización donde las mujeres son respetadas, donde los niños son valorados sin importar su sexo, donde la comunidad cuida de todos sus miembros». El comentario claramente irritó al coronel. «Señora, estos son salvajes. Viven en tiendas, no tienen educación formal, no conocen las leyes civilizadas». «¿Y cuáles son esas leyes civilizadas?», preguntó Clara, sintiendo crecer su indignación. «Las leyes que permiten que un hombre eche a una mujer y a un bebé recién nacido al desierto porque la criatura no tiene el sexo correcto. Las leyes que tratan a las mujeres como propiedad». Nahuel se acercó discretamente a Clara, no para silenciarla, sino para mostrar apoyo.
El gesto no pasó desapercibido para el coronel Mitchell. ¿Es usted el líder de este campamento?, preguntó dirigiéndose a Nahuel. Somos todos líderes aquí, respondió Nahuel. Las decisiones importantes se toman por consenso, incluyendo la decisión de mantener a una mujer mexicana, incluyendo la decisión de aceptar la petición de refugio de una mujer mexicana, corrigió Itzel a través del intérprete. El coronel Mitchell se paseó por el campamento, observando las tiendas, las actividades cotidianas, la forma en que los niños jugaban libremente entre las familias. Clara pudo ver que estaba evaluando no solo la situación militar, sino la humanidad del lugar. ¿Cuántas personas viven aquí?, preguntó finalmente. 43, respondió Nahuel, incluyendo 17 niños. ¿Y armas? Las necesarias para cazar y defendernos si es necesario. No somos agresivos, coronel, pero tampoco somos indefensos. El oficial asintió lentamente. He recibido reportes de actividad apache en la región, ganado perdido, granjas atacadas. No por nosotros, dijo Nahuel con firmeza. Nosotros comerciamos, no robamos. ¿Pueden probarlo? Itzel dijo algo en apache y varios miembros del campamento desaparecieron en sus tiendas. Regresaron con pieles, artesanías y otros productos claramente hechos por manos apaches, junto con recibos escritos en español que documentaban intercambios comerciales legítimos. Comerciamos con rancheros mexicanos, con comerciantes que van hacia California, con cualquiera que trate con justicia, explicó Nahuel. La guerra no es rentable para nadie. Clara observó la cara del coronel Mitchell mientras examinaba los documentos. Pudo ver el momento exacto en que se dio cuenta de que este campamento no encajaba con ninguna de sus categorías preestablecidas. Señora Medina, dijo finalmente, volviéndose hacia ella, ¿realmente desea permanecer aquí? Una vez que me vaya, puede ser muy difícil cambiar de opinión. Clara miró alrededor del campamento que se había convertido en su hogar. Vio a los niños que había ayudado a alimentar y enseñar. Vio a las mujeres que la habían acogido como hermana. Vio a los hombres que la respetaban por su mente y su carácter, no por su capacidad de servir. Y vio a Nahuel, cuya presencia había llenado un vacío en su corazón que ni siquiera sabía que existía. Coronel, dijo Clara con voz clara, he vivido en haciendas con paredes de adobe y techos de tejas, donde las mujeres son tratadas como ganado reproductor. He vivido en este campamento de tiendas de piel, donde soy tratada como ser humano. ¿Usted cuál considera más civilizado? El coronel Mitchell se quitó el sombrero y se pasó la mano por el cabello. Es una perspectiva interesante. Es la perspectiva de alguien que ha vivido en ambos mundos, respondió Clara. Después de 3 horas de preguntas, inspecciones y evaluaciones, el coronel Mitchell reunió a su escolta para partir. Pero antes de montar su caballo, se acercó una vez más a Clara. Señora Medina, si alguna vez cambia de opinión, puede enviar palabra a Fort Sumner. Haré lo que pueda para ayudarla. Gracias, coronel, pero no cambiaré de opinión. Él asintió lentamente. Para el registro oficial, reportaré que no hay actividad hostil en este campamento y que la ciudadana mexicana Clara Medina se encuentra aquí por voluntad propia y en buenas condiciones. Cuando los soldados desaparecieron en una nube de polvo, el campamento entero exhaló un suspiro colectivo de alivio. Habían pasado la prueba. Por ahora, estarían seguros. Esa noche, mientras el campamento celebraba discretamente, Nahuel se acercó a Clara junto al río, donde ella había ido a buscar un momento de tranquilidad. «Fuiste valiente hoy», le dijo. «Fui honesta», corrigió Clara. «A veces es lo mismo». «No siempre, pero hoy sí». Nahuel se sentó junto a ella en la hierba. «Clara, hay algo que necesito decirte». Algo en su tono hizo que ella se volviera completamente hacia él. «¿Qué? Lo que dijiste hoy sobre encontrar civilización aquí, ¿lo decías en serio?»
Completamente. Entonces, dijo Nahuel, tomando sus manos entre las suyas, considerarías hacer de este lugar tu hogar permanente, no solo como refugiada, sino como familia. Clara sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué me estás pidiendo? Te estoy pidiendo que te cases conmigo, dijo Nahuel con voz suave pero firme, según las costumbres apaches, según las costumbres mexicanas, según cualquier costumbre que desees honrar. Te estoy pidiendo que seamos una familia real, tú, yo y Lucía. Clara miró sus manos entrelazadas, luego a Lucía que dormía cerca de ellos en su Moisés, luego a los ojos de Nahuel que brillaban con esperanza y algo más profundo que eso. ¿Y si las cosas se ponen difíciles?, preguntó. ¿Y si viene más presión del gobierno, o si mi familia regresa, o si... Entonces lo enfrentaremos juntos, interrumpió Nahuel. Como se supone que las familias verdaderas enfrentan todo. Clara sintió lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de alegría, no de tristeza. Sí, susurró, sí, quiero ser tu familia. Cuando se besaron bajo las estrellas del desierto de Nuevo México, Clara supo que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. 6 meses después, Clara se despertó al sonido de la risa de Lucía, que ahora tenía casi 1 año y había comenzado a caminar con la determinación tambaleante de los niños pequeños. La niña había crecido fuerte y saludable, con la piel dorada por el sol del desierto y una curiosidad insaciable por todo lo que la rodeaba. Clara se había casado con Nahuel en una ceremonia que combinaba tradiciones apaches y mexicanas. Itzel había oficiado la parte espiritual, mientras que un comerciante mexicano de paso había proporcionado los votos legales según la ley territorial. Fue una boda simple, pero profundamente significativa, celebrada por toda la comunidad bajo un cielo estrellado que parecía bendecir su unión. Ahora, mientras se levantaba de la cama que compartía con Nahuel, Clara reflexionó sobre cómo había cambiado su vida. Ya no era la Clara Medina que había llegado al desierto 7 meses atrás, perdida y desesperada. Se había convertido en algo nuevo, Clara Luz, un nombre que había elegido para sí misma y que representaba la transformación de su espíritu. «Buenos días, mi amor», murmuró Nahuel, despertándose junto a ella. «Buenos días», respondió Clara, inclinándose para besarlo. Incluso después de meses de matrimonio, el amor entre ellos conservaba una frescura que la sorprendía todos los días. Lucía había aprendido a caminar entre las dos culturas con la facilidad natural de los niños. Hablaba sus primeras palabras en una mezcla de español y apache. Llamaba papá a Nahuel con la misma naturalidad con que llamaba mamá a Clara, y era mimada por toda la comunidad como si fuera hija de todos. Pero la paz de esa mañana fue interrumpida por la llegada de un jinete solitario. Clara reconoció inmediatamente la postura rígida y los movimientos precisos. Era Diego Medina. «Nahuel», dijo Clara con voz tensa, «mi cuñado está aquí». Nahuel se vistió rápidamente y salió para recibir al visitante. Clara lo siguió, llevando a Lucía en brazos, preparándose para cualquier cosa. Diego se veía diferente, más delgado, con líneas de preocupación que no había tenido la última vez que lo vio. Desmontó de su caballo con movimientos cansados y se acercó lentamente. «Clara», dijo con voz ronca, «necesito hablar contigo». «Aquí puedes hablar», respondió Clara, manteniéndose cerca de Nahuel. Diego miró alrededor del campamento, notando los cambios que se habían producido en los últimos meses. Había más estructura, más organización, señales de una comunidad próspera. «Vengo a ofrecerte algo». «No necesito nada de los Medina», dijo Clara firmemente. «Espera», murmuró Diego levantando una mano. Mi padre está muerto». Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila. Clara sintió una mezcla de emociones, alivio, tristeza y algo que podría haber sido lástima. «¿Cuándo?»,
preguntó. Hace un mes. Una apoplejía. Diego se pasó la mano por el rostro. Antes de morir dejó instrucciones sobre ti y la niña. Clara sintió que se tensaba. ¿Qué tipo de instrucciones? Reconoce oficialmente a Lucía como heredera legítima de Roberto. Una cuarta parte de la hacienda le pertenece por derecho. El silencio que siguió fue completo. Incluso los niños del campamento parecían haber dejado de jugar para escuchar. ¿Por qué?, preguntó Clara finalmente. Diego sonrió con amargura. Porque después de que te fuiste, no hubo más herederos. Roberto era su único hijo que dejó descendencia. Y al final, creo que se dio cuenta de que había cometido un error contigo. Clara miró a Nahuel, que le apretó suavemente el hombro en señal de apoyo. ¿Y qué esperas que haga con esa información?, preguntó Clara. Que vengas a reclamar lo que es tuyo. La hacienda necesita dirección, los trabajadores necesitan patrones justos, y tú... Diego se detuvo. Tú tienes derecho a esa vida. Ya tengo una vida, respondió Clara con calma. ¿Esta vida? Diego gesticuló hacia las tiendas del campamento. Clara, puedes dar a tu hija educación, lujos, un futuro en la sociedad civilizada. Mi hija ya tiene un futuro, dijo Clara, y en cuanto a la sociedad civilizada, se detuvo, recordando las palabras que había dicho al coronel Mitchell meses antes. Ya te expliqué mi opinión sobre eso. Diego se acercó más, bajando la voz. Clara, sé razonable. Aquí no tienes nada, ni propiedad, ni estatus, ni seguridad. Aquí tengo amor, respondió Clara, respeto, una comunidad que me valora por lo que soy. ¿Qué más podría necesitar? Dinero, poder, la capacidad de darle a tu hija todo lo que se merece. Mi hija ya tiene todo lo que se merece, intervino Nahuel con voz calmada pero firme. Tiene padres que la aman, una comunidad que la protege y la libertad de convertirse en quien quiera ser. Diego se volvió hacia él con expresión desesperada. ¿Y tú? ¿No quieres lo mejor para ella? Yo quiero que crezca libre, respondió Nahuel, libre de la creencia de que su valor depende de cuánto dinero tiene o de qué familia viene. Quiero que sepa que es preciosa simplemente por existir. Clara sintió una oleada de amor hacia su esposo. Era exactamente por esas palabras que se había enamorado de él. Diego, dijo Clara con voz suave pero implacable, agradezco que hayas venido hasta aquí. Sé que no fue fácil, pero mi respuesta es no. Clara, por favor, no, repitió ella con más firmeza. No voy a criar a mi hija en un mundo donde las mujeres son valoradas solo por su capacidad de dar herederos varones. No voy a enseñarle que el dinero es más importante que el carácter. Pero es tu derecho, insistió Diego, es el derecho de Lucía. El derecho de Lucía es crecer amada y respetada. Y eso ya lo tiene. Diego miró a su alrededor una vez más, como si estuviera buscando argumentos que no encontraba. Finalmente, suspiró profundamente. ¿Hay algo que pueda decir para hacerte cambiar de opinión? Clara consideró la pregunta seriamente. ¿Puedes prometerme que en esa hacienda Lucía será valorada tanto como lo sería un hijo varón? ¿Puedes garantizar que tendrá las mismas oportunidades, la misma educación, el mismo respeto que se le daría a un heredero hombre? Diego abrió la boca para responder. Luego la cerró. Ambos sabían cuál era la respuesta honesta. «Es lo que pensaba», murmuró Clara. Diego remontó su caballo con movimientos pesados. «Si cambias de opinión, no cambiaré de opinión. Entonces, que Dios las bendiga», dijo finalmente. «A ti y a la niña». Cuando Diego se alejó, Clara sintió una extraña mezcla de alivio y melancolía. Había cerrado definitivamente la puerta a su pasado, cortado el último lazo con la vida que había conocido antes. «¿Te arrepientes?», preguntó Nahuel suavemente. Clara miró a Lucía, que jugaba en la tierra con otros niños del campamento, riéndose con pura alegría. Miró el campamento que se había convertido en su hogar.
a las personas que la habían aceptado como familia. Miró a Nahuel, cuyo amor había transformado su vida de supervivencia en florecimiento. No, dijo finalmente, no me arrepiento de nada. Esa noche, mientras el campamento se preparaba para dormir, Clara se sentó junto al fuego con Lucía en su regazo. La niña había aprendido a decir mamá y papá con claridad y había comenzado a intentar otras palabras en ambos idiomas. ¿Sabes qué, mi amor?, le susurró Clara a su hija. Tú vas a crecer sabiendo que vales por lo que eres, no por lo que puedes dar a otros. Vas a saber que el amor verdadero no necesita títulos ni dinero. Lucía la miró con esos ojos oscuros e inteligentes, como si entendiera cada palabra. Nahuel se acercó y se sentó junto a ellas. ¿En qué piensas? En el futuro, respondió Clara. En cómo será Lucía cuando crezca. Será fuerte, dijo Nahuel con certeza, como su madre. Y amable, añadió Clara, como su padre. Se quedaron en silencio, contemplando las estrellas que brillaban sobre el desierto de Nuevo México. Clara pensó en el camino que la había traído hasta ahí, el dolor del abandono, la desesperación del desierto, el miedo de lo desconocido, y finalmente el florecimiento del amor verdadero. Ya no era Clara Medina, la nuera rechazada de una hacienda poderosa. Ya no era ni siquiera la Clara desesperada que había vagado por el desierto con un bebé moribundo. Se había convertido en Clara Luz, mujer libre, esposa amada, madre protectora y miembro respetado de una comunidad que valoraba el carácter por encima del linaje. Meses después, cuando los comerciantes de paso contaban historias de las regiones circundantes, a veces mencionaban a una mujer mexicana que había elegido vivir entre los apaches, que había encontrado amor donde otros habrían visto solo salvajismo, que había construido una nueva vida sobre las cenizas de la vieja. Pero Clara no necesitaba que contaran su historia. La vivía cada día, en cada amanecer que la encontraba feliz, en cada noche que la encontraba amada, en cada momento en que veía a su hija crecer libre y fuerte. Había encontrado algo más valioso que cualquier herencia. Había encontrado un lugar donde podía ser completamente ella misma. Y en ese lugar, bajo el cielo infinito del desierto, Clara Luz floreció como una rosa del desierto después de la lluvia, hermosa, resistente y completamente libre. En las noches claras, cuando el viento llevaba historias a través de las montañas, Clara a veces pensaba en las mujeres que vivían en haciendas y ciudades, atrapadas en vidas que otros habían elegido para ellas. Y enviaba una oración silenciosa al desierto, pidiendo que ellas también encontraran el coraje de elegir su propio destino, de escribir sus propias historias, de florecer en libertad como ella había aprendido a hacer. Porque había descubierto una verdad que cambió todo. El hogar no es un lugar donde naces, sino el lugar donde eliges vivir. Y el amor verdadero no es lo que te dan, sino lo que construyes con tus propias manos y tu propio corazón.